¿Cuándo será el día que el conflicto, siempre presente en las relaciones humanas, se logre superar con medios pacíficos? Ay, de veras que esas malas cabezas no entienden, no les digo. Tan fea que es la guerra, y tan bonita la paz. Viva la paz y el amor, vivan, vivan. Los países siempre se han disputado recursos, territorio y poder. Y la tecnología ha sido crucial en las guerras de todos los tiempos, ya sea usando la que se tiene o inventando nueva para sacarle ventaja al enemigo. La guerra que hoy libran Rusia y Ucrania está cimbrando la economía mundial, dados los bloqueos comerciales y financieros, y aún no sabemos cuáles serán sus efectos finales. Lo cierto es que mientras Rusia opta por una ofensiva militar, Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados han contraatacado con medidas financieras, lo que ha generado incertidumbre y volatilidad en precios de granos, combustibles y metales utilizados en la industria automotriz y computacional. La otra faceta de este conflicto es el enfrentamiento con recursos tecnológicos de última generación, como el uso de satélites, drones, softwares y hasta criptomonedas. Para ver cuáles son los usos de estos ciberataques, estas digitoemboscadas, milicias virtuales, para hablar de la guerra y la tecnología, vamos a empezar este No Memes, que de anticipo aclara su postura de alto al fuego. Los ataques que ha hecho Rusia contra Ucrania, además de ser de carácter militar, también han incluido los cibernéticos, con blancos parlamentarios, de seguridad, de relaciones exteriores y bancarios. Consideran funcionarios de seguridad ucranianos. A esto se le conoce como guerra híbrida, la cual ha sido usada por Rusia desde inicios del año 2000. Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, en España, describe este tipo de agresión como una utilización de medios digitales para minar la seguridad y estabilidad de otro país, que puede, por ejemplo, contemplar el envío masivo de tweets contra un gobierno. Este tipo de guerra genera caos y confusión y una sensación de vulnerabilidad en la sociedad, al mismo tiempo que afecta a las infraestructuras cibernéticas del país. El primer ciberataque contra Ucrania ocurrió en la víspera del primer lanzamiento de misiles rusos contra aquel país. La mayoría de estos ataques son conocidos como denegación de servicio, los cuales fueron penetrados a través de bots que sobrecargan un sitio web hasta colapsarlo. También se han registrado embestidas realizadas por un malware limpiador, llamado Wiper, el cual daña los sistemas de arranque, imposibilitando utilizar esos sistemas y retrasando sus operaciones en lo que vuelven a restituirlo. Por su parte, el Kremlin ha negado la autoría de los ataques, alegando que son acusaciones rusofóbicas. Y quienes creen que fue Vladimir Putin quien ordenó estas acometidas cibernéticas, aceptan que es casi imposible comprobarlo. Mientras tanto, la Unión Europea ha comisionado expertos en informática para ayudar a Ucrania a sobrepasar las agresiones cibernéticas y a protegerse de futuras amenazas. Y ya que estamos con temas guerreros, vamos con estas recomendaciones para que descargues los ímpetus beligerantes y andes con más paz. Si andas belicoso o belicosa o belicose, este videojuego será capaz de llevarte a la crudeza de la guerra. Se trata de Arma 3, que se mantiene en el carácter marcial de sus antecesores. A pesar de ciertos errores en su inteligencia artificial, su realismo es capaz de recrear la crudeza de misiones subterráneas, misiones nocturnas, submarinas entre dos islas del mar Mediterráneo, entre diversos aspectos más. El juego de policías y ladrones cobra una nueva dimensión en la película Black Hat, Amenaza en la Red, dirigida por Michael Mann, famoso por El Último Mohicano y Ali, quien nos lleva a vivir la pesquisa de una red de ciberatacantes que tiene lugar en China, de la mano de Chris Hemsworth, Tang Wei y Viola Davis. Computadoras, balazos, explosiones y política a la manera de Hollywood te esperan en esta cinta de acción. Chicago, now China. This is only the beginning. He's still writing.
Y el documental de la semana le corresponde a The Perfect Weapon, en el que conocemos la relación entre los espías, los hackers y las fuerzas políticas de Estados Unidos. Basado en el libro homónimo de David E. Sanger, este largometraje se ubica en las elecciones de 2020 para mirar el poder que tiene la cibernética sobre la infraestructura nacional, los armamentos nucleares y la democracia. ¡Ay, nanita! This becomes a perfect weapon, one we're not prepared to defend against. Esperamos que con estas recomendaciones en tu interior y exterior reine la paz por una semana al menos. Meta, la empresa que engloba a Facebook e Instagram, afirmó a través de Nikkei, su presidente de Asuntos Globales, que, a pesar de defender los derechos de Ucrania, se mantendrá firme en no tolerar mensajes de odio que pidan la muerte de cualquier mandatario, refiriéndose en este caso a Vladimir Putin. Sin embargo, en otro momento, Facebook ya había permitido que en Ucrania se publicaran mensajes que proclamaban dar muerte a invasores rusos, pero no así contra civiles rusos. Ante la proliferación de agresiones a militares rusos, Rusia abrió una investigación criminal contra Meta, que concluyó con que el regulador estatal de medios de Rusia, el Roskomnadzor, determinara establecer un bloqueo a Instagram por difundir desinformación tóxica y dañina. Por su parte, Facebook ya estaba bloqueada desde antes en aquella nación. La Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos consideró preocupante la posición de Facebook al relajar temporalmente sus restricciones habituales, permitiendo mensajes de odio en ciertos episodios, como pasó en 2021 cuando la red sociodigital permitió por 2 semanas que se distribuyeran consignas que pedían la muerte del líder espiritual de Irán. El Washington Post afirma que Meta y otras empresas de Silicon Valley responden a la presión de aislar a Rusia, mientras la invasión a Ucrania continúa. ¿Será esta una muestra clara del poder que tienen estos medios de comunicación en procesos políticos nacionales e internacionales y de su peso en la política global? A continuación, No Memes te trae news sobre avances tecnológicos. ¿Recuerdas a Spot, el perro robot bailarín creado por Boston Dynamics? Este robot fue creado originalmente para rescatar a las personas que quedan atrapadas en los escombros, pero ahora se ha convertido en el perro guardián de las ruinas de Pompeya en Italia. Su objetivo es patrullar la zona arqueológica día y noche para evitar vandalismos, a la vez que sus cámaras de 360 grados y diversos sensores recopilan datos sobre el estado de conservación de la zona. Con esto se abre la posibilidad de la implementación de inteligencias artificiales para patrullar lugares. Otro super avance gracias a la tecnología es que la sonda espacial Orbiter capturó la foto del Sol con mayor resolución que se ha tomado hasta ahora. Desde una distancia de 75 millones de kilómetros, el telescopio logró mostrar toda la atmósfera y la corona del cuerpo celeste. La nueva imagen del Sol, que fue tomada en un lapso de 4 horas, tiene una resolución de hasta 10 veces más nítida que en 4K. Y hablando de universos, la empresa de juguetes Lego y la compañía Epic Games están a la vanguardia tecnológica y anunciaron una alianza para desarrollar una especie de metaverso versión para niños de todas las edades. Las compañías no revelaron más detalles sobre el universo o cuándo podría salir, pero hicieron énfasis en el derecho de los niños a jugar en un ambiente controlado y seguro. Así, la idea del metaverso se vuelve más incluyente, pues deja de ser algo pensado exclusivamente para adultos. Hasta aquí las news de la semana. ¿Qué te parecieron? El diccionario tecnológico borra nuestra ignorancia con su entrada 879, destinada al neologismo o palabra de reciente creación, ciberataque, que es un intento malicioso deliberado que intenta irrumpir en el sistema de información de su víctima para obtener algún beneficio. Todos los días las empresas del mundo son víctimas de estos ciberataques que crecen cada año y los cuales pueden buscar rescates económicos o eliminar datos como parte de una estrategia de activismo o de guerra. Existen diferentes tipos de ciberataques, pero los más comunes son el malware o software malicioso, la suplantación de identidad o phishing, el ataque de intermediario que observa y roba información secretamente, el ataque de generación de servicio, que es la saturación de un sistema por varios usuarios falsos para colapsarlo, la inyección de SQL, que se refiere a la inserción de un código malicioso para forzar a un sistema a revelar información,
los ataques de día cero, que suceden después de la expresión de una amenaza y antes de que se coloque el parche de seguridad, y la tunelización de DNC, que sirve para filtrar información a través de la propia red interna. Con este belicoso breviario podemos dar por saciada nuestra curiosidad, gracias a ti, Diccionario Tecnológico. Para seguir desmantelando este tema tan problemático, vamos a hacer un corte rapidísimo, porque luego regresamos con una entrevista que nos va a aclarar muchas de las preguntas que nos hacemos sobre esto de la ciberseguridad, la geopolítica y todos estos rollos. Espérate y ya lo verás. Y para no desperdiciar este recurso preciado llamado tiempo, vamos a entrarle de lleno a la entrevista con alguien que nos va a aclarar qué onda con estos temas de guerra. ¿Qué tal? Soy Luis Ángel Hurtado Razo, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente me desempeño como investigador emérito en la campaña Verified para la Organización Mundial de las Naciones. Y para mí es un gusto estar justamente el día de hoy en el banquillo de los acusados de no memes. Hola, oye, antes que nada, déjame expresar que es todo un honor tenerte aquí en No Memes. De verdad que este es un tema súper sensible y necesitábamos, pues ahora sí que alguien que fuera súper experto en el tema, alguien como tú. Entonces, bueno, pues nada, qué bueno que estás aquí. ¿Y cómo te sientes ahí en el banquillo de los acusados? Bueno, primeramente estoy complacido de estar en pues un programa que realmente he visto en diferentes ocasiones. Al principio un poquito nervioso, pero ya estamos muy deseosos de comenzar esta plática. Me encanta, mira, tú no te preocupes, estás en buenas manos. ¿Y qué te parece si comenzamos con esta entrevista? Porque sé que va a haber muchísimo de qué hablar. Entonces, ¿por qué no nos platicas cuál es el papel de la ciberseguridad en las guerras como la que libran Rusia y Ucrania? Bueno, hay que entender el contexto actual que se está llevando a cabo, pues esta guerra, una guerra en el ámbito no solamente bélico, sino también comunicativa. Las campañas comunicativas o las guerras comunicativas no es un tema nuevo, ya es un tema que ha tenido básicamente algunos años. La primera campaña comunicativa oficialmente fue la Guerra del Golfo en la década de los 90s, precisamente entre Estados Unidos y por supuesto la zona del Medio Oriente en la parte precisamente meridional de Asia y por supuesto África. En ese sentido, actualmente se han ido sofisticando las diferentes guerras y actualmente estamos justamente viviendo una campaña o una guerra distinta en el ámbito de dos vías. Tenemos que es la primera guerra en la cual es transmitida en tiempo real, no por televisoras, sino transmitida en tiempo real por los diferentes usuarios de las redes sociodigitales, ya sea por parte de las personas que se ubican en Ucrania o por personas, incluyendo los militares que están justamente por parte de Rusia transmitiendo en vivo el conflicto. En el tema de la ciberseguridad, pues vamos a ponerlo así. Rusia fue de los primeros países en el mundo que decidió, desde el escándalo que ocurriera en el 2010 con Julian Assange en Wikileaks, ya no subir materiales o tener elementos, archivos de seguridad en las diferentes, digamos, respaldos que tiene el Kremlin, en los servidores del Kremlin. Putin, en ese momento, siendo también presidente de Rusia, dio la indicación de que se compraran distintas máquinas, de estas máquinas mecánicas, Olivetti, que inclusive ya estaba a punto de cerrar esta empresa, pues le dio justamente la razón de que todavía hasta la fecha siga existiendo. Decidió que todos los documentos que se generaran al interior de su gobierno, y hizo un decreto, por supuesto, una reforma a sus leyes, para que no se hiciera ningún documento de forma digital. Todos los documentos se iban a elaborar de forma tradicional a partir de estas máquinas de escribir mecánicas. Entonces, bajo esta lógica, entendió muy bien Rusia y hasta la fecha es el mayor país en el mundo en temas de ciberseguridad. Ellos entienden muy bien esto de proteger los datos personales o los datos confidenciales
Pero aparte de eso, en San Petersburgo, apoyado justamente por una iniciativa del gobierno, la Universidad de San Petersburgo empezó a poner justamente activos económicos para que los diferentes estudiantes de esta universidad pudieran especializarse en temas de ciberseguridad, por una parte proteger datos privados y por supuesto de alta confidencialidad, pero por otra parte también crearon ramas para el espionaje. Rusia es el país, la potencia mundial, la primera potencia mundial en espionaje digital. Tal es así que por eso se explica, o muchos analistas explicaban, que el caso de Donald Trump, que nunca quiso confrontarse con el gobierno de Vladimir Putin, era porque precisamente el gobierno de Putin contaba con datos o elementos que ponían en severos aprietos la administración del entonces expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, actualmente estamos viviendo justamente esa guerra, una guerra no solamente de vía tradicional, como cualquier guerra, sino también estamos viviendo una guerra que es de parte digital, en la cual pues está confrontándose nada más y nada menos que la principal potencia a nivel mundial en temas de ciberseguridad, que en este caso es Rusia. Oye, y por ejemplo, en el caso de la geopolítica, ¿esta también interviene en Internet y en las redes sociales? Sí, la geopolítica hoy en día no nada más debe de ser entendida como un elemento estratégico al momento, digamos, del desarrollo de las campañas bélicas, sino que hoy en día se llama el ámbito digital, es la geopolítica digital, en la cual justamente se prevalecen tres ámbitos que le dan, digamos, el soporte. El primero de ellos es la soberanía digital. Desde el 2010, justamente en el gobierno de Vladimir Putin, Putin dijo que Rusia iba a empezar a generar sus propios activos para crear su propia red de Internet, por supuesto, y también sus propias redes sociodigitales. Rusia fue de los primeros, posteriormente se uniría China, que actualmente también ya tiene su soberanía, digamos, digital. ¿Qué quiere decir esto de soberanía digital? Que no depende de empresas extranjeras para la navegación de sus ciudadanos. Si usted se va a Rusia actualmente, o la audiencia que nos está viendo va a Rusia, cuando uno aterriza justamente en el territorio ruso, lo primero que les piden a las personas para poder navegar es que si usted está de acuerdo en que en el Instituto de Ciberseguridad de San Petersburgo pueda tener acceso a los datos personales que usted actualmente genera en Internet. Si usted no acepta, no puede navegar, no puede acceder a ninguna de las plataformas que actualmente se ofertan en el Internet. Rusia llegó al grado de que tiene su propio Internet, tiene sus propias redes sociodigitales, pero también paralelamente tiene el control justamente de todas las demás redes sociodigitales. ¿Qué quiere decir esto? Hay un puenteo. Todos los datos que utilizamos nosotros en Facebook y en el suelo, digamos, ruso, no le llegan directamente a las bases de datos que se encuentran en Silicon Valley, sino que más bien se almacenan primeramente en San Petersburgo, en el Instituto de Ciberseguridad de San Petersburgo, y posteriormente son enviadas a Silicon Valley. Esto le garantiza precisamente la soberanía y la independencia de no depender de ningún tercero en el caso, digamos, de su propia desarrollo geopolítico digital. Segundo elemento, que ya me adelanté un poquito, que tiene que ver justamente con el apoyo, la iniciativa y por supuesto dar los incentivos a los ciudadanos para que creen sus propias plataformas, que pueden ser desde redes sociodigitales, las más comunes que utilizamos nosotros, hasta inclusive otro tipo de avance o de otro tipo de plataformas que pueden ser de, por supuesto, de video, de música, de geolocalización, como los famosos maps que existen en muchos ámbitos, o inclusive pueden desarrollar aplicaciones que tengan que ver con el e-commerce, que las más populares pues bueno, encontramos como Amazon, eBay, etcétera, etcétera. Rusia tiene todos esos incentivos.
y lo vinieron perfilando precisamente desde el 2010. Ese sería el segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver justamente con la creación del Instituto precisamente de Ciberseguridad, que está ubicado en San Petersburgo. Ese instituto lo que hace justamente es el cuidado de los datos personales, no solamente de la población de Rusia, sino que de todos los visitantes que llegan a este país. ¿Esto qué le da? Le da la capacidad de controlar justamente todos los datos de su población para saber qué les interesa, qué no les interesa, cómo está, digamos, el ambiente, digamos, en emociones, etcétera, etcétera. Pero también le permite saber si un tercero llega y empieza a generar elementos que puedan generar movimientos al interior o protestas en Rusia, o inclusive movimientos políticos que puedan desestabilizar al gobierno ruso. Entonces, hoy en día, el claro ejemplo de Rusia de geopolítica es un muy buen, digamos, incentivo para muchos países. Esto lo tomaron como ejemplo países, en primer lugar, como China, posteriormente también lo hizo en su momento Corea del Norte y algunos otros países. En Sudamérica se dio en llegado momento una iniciativa de soberanía digital que en su momento la propondría la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. No prosperó por dos cosas: la presión por parte de los Estados Unidos para no crear precisamente esta iniciativa de crear una red social latina y una red completamente distinta, y otra, la presión económica. Crear toda esta soberanía y todos estos ambientes que tienen que ver con la geopolítica digital es un elemento altamente costoso. En nuestro país, justamente el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso justamente el tema a discusión. No ha prosperado, no ha habido ya mayor avance, pero sí en llegado momento se discutió esa parte. Y creo que también hay un poquito rescatando, uno de esos puntos es, bajo tu perspectiva, ¿cómo se desarrolla la relación entre gobiernos y empresas tecnológicas en este tipo de conflictos internacionales? Bueno, primeramente hay que ver dos modelos que actualmente se están desarrollando. El primero de ellos, que tiene que ver con la independencia que tienen, que es el modelo americano o el modelo estadounidense, es que el gobierno le permite a las empresas que tengan cierta independencia. Eso viene inclusive en la segunda enmienda de los Estados Unidos, la libertad de propiedad privada. No puede intervenir el gobierno, digamos, en las decisiones y, por supuesto, en la forma o los mecanismos que adopten estas empresas de servicios digitales. No puede intervenir, a menos que sea un tema de seguridad nacional. Ahí es cuando le solicitan a estas empresas, a los dueños, que faciliten precisamente estos datos o ingresar a sus plataformas para poder obtenerlos. Ese es el modelo, digamos, estadounidense. El otro es el que precisamente Rusia creó en el 2010, que es: le facilita a su población el desarrollo de estas plataformas, pero quien tiene el control de los datos personales y, por supuesto, de todo aquello que tenga que ver con las políticas internas de estas empresas es el gobierno completamente ruso. No hay nadie por encima de, digamos, las decisiones, por supuesto, emanadas por las autoridades del gobierno ruso. En ese sentido, son los dos modelos que actualmente prevalecen. Uno podría decir, bueno, en uno hay mayor libertad, sí, pero esa libertad también se traduce en que puedan intervenir otros sectores, otras empresas a robar datos personales, como lo que ya ocurrió en Estados Unidos con el caso de Cambridge Analytica, con el caso de Facebook, en el cual mediante un tercero desarrollan una aplicación para robar miles o millones de datos personales. No hay un control y ahí no puede, digamos, intervenir el gobierno de los Estados Unidos para cambiar las políticas de estas empresas. O podríamos decir que el gobierno está el modelo ruso, en el cual sí hay un completo control por parte del gobierno para evitar justamente el robo de datos personales y tener el mayor control de estos datos. Uno podría decir, bueno, este es más represivo, es más autoritario. Sí, pero en llegado momento, pues tiene la reserva y, por supuesto, la protección de estos datos personales que hoy se traducen como el llamado oro
digital. En ese sentido, cualquiera de los dos modelos tienen sus pros y sus contras. Pero mira, ya puedes relajarte, ya puedes respirar, ya pasó la peor parte de la entrevista. Y ahora sí, vámonos con una parte pues más ligera, ¿no? Ya para desconectarnos un poquito de este tema. Vámonos a la sección de preguntas rápidas. Yo aquí te voy a dar 2 opciones y tú me tienes que decir cuál prefieres de estas 2, ¿va? Vale. Venga, 3, 2, 1. ¿Android o iOS? Android. ¿Facebook o Instagram? Facebook. ¿Defensa o ataque? Defensa. ¿Azúcar o sustituto? Azúcar. Ok, está bien. Y ahora nos vamos con la relación de palabras. Yo aquí te voy a dar una palabra y tú me tienes que decir la primera palabra que se te venga a la mente, ¿ok? Claro. Perfecto. Venga, 3, 2, 1. Estrategia. Política. Guerra. La paz. Alas. Sueños. Increíbles respuestas, increíbles. Y ahora vamos a cerrar con nuestra tradicional selfie cam. Cuando yo te cuente 3, vas a voltear a tu cámara y vas a hacer ahí una pose porque nos van a poner un filtro pues de mucha paz, ¿no? Ok. Venga, 3, 2, 1, primera pose. Tres, dos, uno, segunda pose. 3, 2, 1, última pose. Excelente. ¿Algún último mensaje que quieras darle a la audiencia? Bueno, un mensaje que sí les quiero dar a la audiencia, por supuesto, de este grandioso programa es que pongamos justamente en contexto el tema de la privacidad y, por supuesto, de la protección de datos personales. Creo que la guerra justamente entre Rusia y Ucrania nos deja ver la importancia que tiene el uso correcto de Internet y, por supuesto, las plataformas digitales. Rusia se viene preparando desde el 2010 justamente al contexto que actualmente está viviendo. Y a ojos internacionales, el bloqueo que actualmente le han hecho los diferentes países en materia de seguridad y cuestiones de Internet, pues no los tomó desaprevenidos, lo han sabido manejar muy bien, al grado de que muchos otros países han empezado a doblar, digamos, retractarse de este bloqueo en contra de Rusia, porque supo jugar muy bien con el tema de Internet, la privacidad, la ciberseguridad y, por supuesto, la geopolítica digital. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Toda esta información ha sido, bueno, de lujo y creo que es muy importante que todos tengamos acceso, pues, a la resolución de estas preguntas, ¿no? Porque, como te decía, creo que a veces sentimos que son cosas muy lejanas, pero pues son cosas que ya ahora sí que nos dan consecuencias a todos. Gracias por estar aquí, gracias por explicarlo también y esperamos tenerte muy pronto de vuelta. Al contrario, para mí, todo un gusto estar con esta estupenda audiencia y, por supuesto, con este magnífico programa. Les mando un fuerte saludo y, por supuesto, manita arriba. Bye. El Bitcoin juega hoy un papel importante entre la guerra entre Rusia y Ucrania, ya sea como defensa o como financiamiento del armamento utilizado. Por ejemplo, Ucrania recibió donativos en bitcoins y otras criptomonedas para defenderse de los ataques y adquirir armamento. Por otro lado, el bitcoin es legal en ambos países, siendo los mayores tenedores públicos de estos criptoactivos en el mundo. Por ello, su uso es crucial en el conflicto, tanto que se está usando como una manera segura de que los emigrantes transporten dinero en su huida. Asimismo, los exchanges o plataformas de canje de dinero nacional por criptodivisas están en la mira de los gobiernos para bloquear a los países contrarios del uso de las criptomonedas, mientras que los hackers de ambos países parecen estar detrás de ataques que buscan un robo masivo de fondos criptográficos. Y finalmente, con esta guerra ha quedado clara la afectación de los acontecimientos políticos y bélicos en el precio del Bitcoin, llevándolo de arriba abajo, confirmando así su valor volátil. Muchas lecciones sobre las criptomonedas con la guerra, ¿no crees? Ahora ha llegado el momento de conocer los gadgets de la semana. ¡Vamos a ellos!
Si quieres todo el poder y control en un dedo, entonces no pelees y mejor compra un anillo como el Wave Ring que se coloca en tu dedo y transmite el movimiento y los gestos por Bluetooth para convertirlos en comandos que controlan la computadora, la tablet o el teléfono inteligente, no importa que sean Android, iOS o Windows. Se adapta a cualquier tamaño de dedos y su batería le dura hasta 8 horas. Ahora que si prefieres seguir en cualquier lugar con tus videojuegos favoritos, entonces la consola portátil Aya Neo Next Windows PC te dará un soporte excelente a la hora de maniobrar tus aventuras virtuales. Su pantalla LCD de 7 pulgadas, sus 2 sticks y sus botones análogos te permitirán reaccionar como nunca antes a los retos del camino. Y si lo tuyo es disfrutar de las noches en el exterior en casas de campaña, debes considerar una lámpara tipo la Alpenglow. Esta fuente de luz cuenta con 500 lúmenes de multicolor USB y una batería recargable que dura hasta 5 horas, emitiendo luz intensa con su sistema Chroma Real LED, que le brinda una calidez particular. Con estos gadgets podrías encontrar más paz porque de guerra ya tenemos mucho, ¿no crees? This is Sparta! Para despejar la mente de tanta violencia, vamos con unos memes. Que no agreden a nadie, sol o al mal humor, al que sí nos permitimos propinarle un ataque frontal y abierto. La guerra es un tema que lo involucra todo, la economía, el abasto de recursos y la tecnología, pero sobre todo las vidas humanas. Por eso esperamos que algún día la innovación tecnológica deje de estar potenciada por la carrera militar y tenga como único motor y propósito el bienestar de la humanidad entera. Yo soy Dani Quino y en nombre de quienes defendemos este programa te dejo un abrazo explosivo de deseos pacifistas. Nunca la guerra, siempre la paz. Nos vemos en la siguiente emisión y la siguiente temporada para seguir explorando las diferentes caras de la tecnología. Hasta pronto.